Esperanzados. Un momento para crecer juntos, confiando en Dios y conociendo la Biblia de a dos. Hola amigos, hola amigas, bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de Esperanzados, nuestro estudio número 12 ya de esta hermosa serie de estudios justamente que estamos haciendo a través de este medio. Querido amigo, querida amiga, hoy tenemos la alegría de contar con el pastor Federico Silva. ¿Qué tal, Federico? Nuevamente juntos en realidad. ¿Cómo estás? Muy bien, Raúl. Muy bien también, queridos amigos. Para mí es un enorme gusto, un placer poder estar otra vez aquí y poder charlar estos temas tan lindos, ¿no? de la palabra de Dios. Es así, Federico. La verdad que, bueno, ya estamos casi en la recta final también de la serie de estos estudios de Esperanzados. Nos quedan algunos más, nada más. Este ya forma parte de la recta final. Y vamos a tener un tema bastante interesante, ¿no? Porque muchas veces nos preguntamos, muchas personas nos preguntamos, alguna vez quizá lo hicimos nosotros mismos, en algún momento de la vida, ¿dónde está la iglesia verdadera? ¿Cómo la puedo reconocer? Hacia allí vamos a encarar este estudio. ¿Es así, Federico? ¿Alguna orientación que quizá nos puedas ir dando? Es exactamente así, Raúl, ¿no? Es muy común preguntarse cuál es la iglesia verdadera en medio de tantas iglesias, ¿no? Y generalmente las iglesias consideran que ellas son la iglesia verdadera, ¿no? Claro. Nadie dice nosotros somos la iglesia falsa, ¿no? O la iglesia del diablo. Uh-huh. Es verdad que está la iglesia satánica, ¿no? Sí, así, sí. Pero generalmente todas consideran que son, o la mayoría claro, consideran que son la iglesia verdadera, ¿no? Entonces, en medio de tantas iglesias, la gran pregunta es ¿cuál es la iglesia verdadera, ¿no? ¿Cómo encontrarla, cómo reconocerla? Y bueno, la Biblia tiene la respuesta para nosotros. Interesante, otro nuevo estudio que vamos a hacer justamente. Antes te quiero recordar que este video también, porque este formato es radial, pero también tiene el formato de video y seguramente, si Dios lo permite, tendrá algunas otras formas de reproducir, quizás parte incluso de estos estudios, pero nos podés encontrar con el video en vivo en YouTube a través de la página oficial de Misión Argentina del Noroeste, ¿sí? Allí en YouTube, entonces, buscas Misión Argentina del Noroeste y allí encontrás el video. También los podés, obviamente, ver, los podés compartir y los podés también analizar, ¿no? Juntito allí con un video. Y si querés material totalmente gratuito acerca de esta temática, justamente te invito a que mandes un mensaje, te comuniques al más 5411 5002 5454. Te lo repito así bien despacito para que lo puedas anotar. Más 5411 5002 5454. Allí lo puedes solicitar a este u a otros materiales que realmente vamos a estar atentos a tu consulta, incluso de lo que necesites en realidad. Así que, querido Federico, hay entonces una temática abierta ya en este estudio y tiene que ver con una iglesia, ¿sí? Con una iglesia verdadera. ¿Hay en algún punto una iglesia verdadera? Esa sería una pregunta como para empezar a dialogar sobre esto. Sí, por supuesto que sí, y es la iglesia de Jesús, ¿no? Uh-huh. Y interesante que la Biblia nos presenta, ¿no? Que Jesús fundó su iglesia, Cristo, y vamos a encontrar eso allí en Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 18. Mateo 16 al 18 dice así: respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Interesante aquí, Raúl, que la Biblia presenta que el fundador de la iglesia cristiana fue Cristo mismo. Uh-huh. El fundador de la iglesia no podía ser un ser humano. ¿Por qué? Porque cuando muriera,
corría el riesgo de desaparecer. Hay iglesias que cuando su fundador murió, los seguidores la continuaron, incluso hasta hoy. Pero la mayoría de las iglesias fundadas por seres humanos, incluso después de su muerte, sus seguidores con los años se fueron debilitando esas creencias, cada vez eran menos los seguidores, los descendientes, ¿no? La sociedad va cambiando, la manera de pensar va cambiando y muchas de esas creencias se van dejando y las iglesias fundadas por seres humanos vivos o que ya murieron se van debilitando de a poco. En el caso de la iglesia cristiana no fue así, fue fundada por Cristo, por Dios. Como ya se ha estudiado aquí, ¿verdad?, en estas series. Y entonces esa iglesia, como dice también aquí el versículo 18, las puertas del Hades no la dominarán. Es decir, tenía que ser una iglesia eterna, una iglesia que existiera y pudiera entonces transcurrir por los siglos de los siglos y que jamás habría de desaparecer. O sea que representativa de Dios, en donde su doctrina realmente adore a Dios, glorifique a Dios, sus pilares realmente sean los que dice la Biblia. Exactamente. Jesús entonces fue el fundador y el fundamento de esta iglesia. Por eso la iglesia cristiana sigue subsistiendo y a pesar de todos los embates que ha recibido, sigue firme porque tiene que ser una iglesia eterna como su creador lo es. Claro. Entonces, vos decías recién de que Jesús fue el fundador de la iglesia, porque por allí, viste, hay algunas ideas tomadas quizá de algún pasaje bíblico, dado a Pedro, con el valor que tiene Pedro en sí mismo, ¿no? En todo lo que fue la iglesia primitiva cristiana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero aún así fue Cristo su fundador. Exactamente. De la iglesia cristiana me refiero, ¿verdad? Exactamente. Eso está claro. Sí. Ahora, ¿quiénes son los que en definitiva dirigen una iglesia? Porque está bien, Dios, Cristo funda, Dios la dirige, Dios la cuida, ¿sí? Es su hogar, ¿sí? Ahora, hay dirigentes en la iglesia. Así es. Bueno, esto es interesante, ¿no? Este dúo que encontramos en la iglesia, donde Jesús es el fundador, pero encontramos también que la Biblia menciona que hay líderes, ¿no? Es decir, Cristo es el fundador, es la cabeza de la iglesia, es la parte invisible, es la parte perfecta, pero también vamos a encontrar la otra parte de la iglesia que es la humana, ¿no? Donde los dirigentes son los humanos, que es la parte visible de la iglesia y que por supuesto como somos seres humanos también somos imperfectos. Claro. Y la Biblia menciona de esto en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios 4. Versículo 11 y 12. Bien. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí se nos presenta entonces una descripción de las responsabilidades, de los roles que había en la iglesia cristiana. Aquí encontramos, ¿verdad?, que había pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Todos estos tenían la misión de edificar a la iglesia, ¿no? De hacerla crecer, de perfeccionar y capacitar a los miembros. Un mismo equipo con talentos o dones diferentes. Exactamente. Entonces, encontramos lo divino y lo humano mezclado. Similar incluso a la Biblia. La Biblia fue inspirada por Dios, pero escrita por seres humanos. Claro. O sea, que como que hay un principio allí. Así es. Interesante porque, como vos lo ves, como vos lo planteas, Federico, a veces las iglesias viven sus situaciones y la verdad que no es de parte de Dios muchas veces las problemáticas, ¿no? Más bien son nuestras diferencias como personas, como seres humanos. Pero la Biblia no se equivoca al enseñarnos dónde está la iglesia, sobre todo la iglesia verdadera. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, quédense allí.
Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos dialogando aquí con el pastor Federico Silva acerca de la Iglesia verdadera. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Cristo es la vid, nosotros sus ramos, su sangre nos da el poder, y en su amor unidos a él, el mal no nos va a vencer, y juntos en comunión cantamos la misma canción. Con una oración, oh Dios bendice a mis amigos, te pido con una oración. Volvemos con Esperanzados. Bien amigos, estamos en este segundo bloque de Esperanzados, en este estudio número 12. Estamos junto al pastor Federico Silva. Estamos hablando de la Iglesia verdadera, un tema bastante especial también dentro de nuestra serie de estudios. Y habíamos estado hablando recién sobre algunas cuestiones de cómo Cristo fundó su iglesia, está basado en Él y no en otra persona. Ahora, hablamos de dirigentes, también de los dones que Dios puso y que pone hasta el día de hoy, ¿no? Para el crecimiento del cuerpo de Cristo, habías leído, Federico. Ahora, ¿cómo justamente estas personas deben dirigir la iglesia? Muy bien. Y interesante esto que usaste del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Yo en el bloque anterior hablaba del Cristo como la cabeza, ¿no? Sí. La parte invisible, y la iglesia, la parte humana, ¿no? Como cuerpo, la parte visible. Y así como Dios nos ha dejado su palabra para que podamos dirigirnos, ¿no? En nuestro accionar, también Dios ha dejado estos líderes, ¿no? Para poder dirigir a la iglesia, orientarla. Y es interesante cómo la Biblia presenta el método, cómo los dirigentes tienen que, valga la redundancia, dirigir a la iglesia, ¿no? Y vamos a encontrar eso en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 5. Hechos, capítulo 6, versículo 1 al 5 dice: En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. A mí me fascina este relato, Raúl, porque la Biblia es tan didáctica, ¿no? En diferentes temas, y uno de los más importantes en cómo dirigir la iglesia, ¿no? Cómo se deben tomar decisiones en la iglesia. Y aquí de ninguna manera encontramos que la toma de decisiones de la iglesia cristiana haya sido de manera unidireccional, que sea uno solo el que determina, el que manda, y que todos tienen que obedecer a ese ser humano. Claro. Todo lo contrario, aquí los discípulos se encuentran, ¿verdad? Los apóstoles encuentran que hay una situación difícil dentro de la iglesia, hay una crisis, ¿no? En esto, claro, ¿verdad? Había gente quejándose por algunas situaciones. Exactamente, y entonces en ese momento dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunir a todos los hermanos, a la multitud, y vamos a proponer lo siguiente, que se elijan, ¿verdad?, a hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, con diferentes características,
Y entonces esto fue bien aceptado, ¿no? por la iglesia en general, y ahí se propusieron nombres, y se analizaron esos nombres, ¿verdad? Se evaluó, ¿no? Si esas personas tenían esa característica que se estaban proponiendo, finalmente se la aceptó, les impusieron la mano, el problema se resolvió, porque las viudas eran bien atendidas ahora, pero ellos no dejaron de predicar el Evangelio, ¿no? Que era para lo que Dios los había llamado. El problema se solucionó, pero consensuando, ¿verdad?, con toda la iglesia. No es que alguien decidió solo, sino que la decisión estaba sobre la iglesia, ¿no? Porque la Biblia nunca se va a contradecir. La Biblia dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, la iglesia cristiana, la cabeza es la iglesia, es Cristo, ¿no? Quien dirige a la iglesia a través de su palabra, pero son los seres humanos que tienen que llevar a cabo esas decisiones con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, no es una persona la que va a decidir con su criterio propio, sino que es el criterio de la iglesia en su totalidad, ¿no? Para poder tomar decisiones sabias. Eso trae salud a la iglesia, al cuerpo de Cristo, ¿no? Cuando la decisión es tomada a través de charlas, a través de miradas incluso diferentes, y de allí sale alguna propuesta para seguir adelante con algún plan de tarea, algún plan de trabajo, alguna necesidad a cubrir. Y eso fueron una de las cosas que realmente, y abro mi corazón un poquitito acá, fue una de las cosas que más me gustó cuando conocí el Evangelio, ver cómo Cristo dirige su iglesia. Y de una manera tan noble y tan democrática, por decirlo de alguna manera, un poco de estos tiempos, ¿no? Pero tan democrática, donde podés opinar diferente, donde podés tener una mirada diferente, y no por eso somos enemigos. Y después se toman decisiones a través de las miradas diferentes, ¿no? Y creemos que es esa decisión guiada por Dios. Y eso es muy, muy bueno, muy interesante. Ahora, además de eso, además de estos dirigentes, también tenemos un ejemplo a seguir, ¿no? Más allá de personas en sí. Sin duda que sí. Y Juan capítulo 13, versículo 15 nos presenta claramente, ¿no?, cuál es o quién es el ejemplo que la iglesia debe seguir. Más allá de que hay líderes, estos mismos líderes, ¿no?, de la iglesia cristiana, que debe ser replicado, ¿no?, en las iglesias de este tiempo, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, es decir, personas consagradas, ¿no?, apartadas por Dios porque fueron ungidas, personas muy importantes para la iglesia, respetadas, porque se considera que su criterio, ¿verdad?, está basado en la Biblia, son personas que pasan tiempo con Dios. Más allá de todo esto, hay un ejemplo que hay que seguir, ¿no? Sobre todos los líderes humanos tiene que estar alguien más, ¿no? Claro. Y aquí Juan capítulo 13, versículo 15 nos dice claramente lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No podemos llevarnos solo de nuestro criterio, ¿no? La iglesia no puede dejar de lado ahora a su fundador, al fundamento que es Cristo, para seguir solo el pensamiento de un ser humano, del líder religioso que haya en aquel momento, ¿no?, de turno, sino que nuestro ejemplo tiene que seguir siendo Cristo. Él nos dejó ejemplo de todo lo que debemos hacer. Cómo hacerlo, para ello es necesario ir a la palabra de Dios, ¿no? Jesús ha dejado claramente el camino a través de su palabra y nosotros necesitamos seguirlo, ¿no? Si seguimos eso, no hay manera de errar. Qué bueno que el ejemplo de Jesús sea la guía, la directriz de una iglesia. Estoy pensando, por ejemplo, en cómo debe ser un bautismo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, el bautismo verdadero es el que, como fue bautizado Jesús, ¿no? Claro. Y así, cada cosa que hacemos en la iglesia tiene que seguir el ejemplo de Cristo. Exacto. Amigos, estamos haciendo esperanzados en esta temática tan linda que es sobre la iglesia verdadera. Quédate, nos queda un bloque más. Estamos con Pastor Federico Silva y nos quedan 2 preguntas bastante lindas también. Así que quédense allí.
tus hijos reunidos están muy felices, pues forman parte de tu inmensa familia, sonrientes por la ocasión y llenos de emoción. Nos saludamos y nos abrazamos como hermanos en Dios. Si estás interesado en recibir una guía para conocer más de la Biblia, escribinos por WhatsApp al 11 50 02 54 54. Bien, amigos, amigas, seguimos haciendo Esperanzado en nuestro último bloque del estudio número 12. Quiero recordarte que si querés este material o incluso los anteriores estudios bíblicos que venimos compartiendo, podés solicitarlo al más 5411 5002 54 54. Te lo repito, más 5411 5002 54 54. El video de YouTube, allí nos encontrás en Misión Argentina del Noroeste. También nos puedes ver allí justamente y compartir, ¿por qué no?, y los otros videos que tenemos allí. Pastor Federico, venimos hablando de la iglesia verdadera, de sus dirigentes, también de Jesús, ¿no?, como el ejemplo a seguir, nada más y nada menos, la importancia que tiene que una iglesia tenga a Jesús realmente como su estandarte. Ahora, características hay en las iglesias verdaderas. Tiene que haber, porque tiene que haber, es ¿no? necesario. Porque en medio de tantas iglesias, bueno, Sí. ¿cuál es, no? Entonces, Dios ha dejado las características de la iglesia verdadera, de su iglesia, ¿no? Para que no erremos, ¿no? Para que no andemos en la confusión, ¿no?, de cuál es y de repente nos frustremos, ¿no? Claro. Dios ha dejado claramente. Y es lo que nosotros hacemos cuando de repente enviamos a alguien. Supongamos que vos me decís, te voy a enviar a tal persona para que retire algo, ¿no?, para que le entregues algo. Bueno, vos me pasás la característica porque no conozco a esa persona, me decís el color de cabello, ¿verdad?, su estatura, y ahí yo la voy a reconocer, ¿no?, que esa es la persona. Y lo mismo sucede con la iglesia. Dios ha dejado la característica de la iglesia, de su iglesia, y la encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Claro, el libro de Apocalipsis es un libro de símbolos, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay varios símbolos y que vamos a tratar de en el poco tiempo que tenemos de explicarlo. La Biblia se interpreta a sí misma, entonces estos símbolos se interpretan también a sí mismos. Sí. Y en el Apocalipsis encontramos dos mujeres. En otras partes de la Biblia se nos va a decir que las mujeres o mujer es un símbolo de iglesia. Entonces, estas dos mujeres simbolizan ¿a qué? A dos iglesias, ¿no? Y en el capítulo 12, que estamos leyendo, en los primeros versículos se describe esa mujer. Y esta, en el capítulo 12, es la mujer que representa a la iglesia de Dios, porque dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, estaba embarazada, etc. Entonces, esta es una mujer pura que simboliza entonces a la iglesia de Dios. Y en el capítulo 17 se nos dice, versículo 1 en adelante: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Otra mujer, solo que esta es una ramera. Esta entonces simboliza la iglesia del diablo. Y entonces, en el versículo 17 que acabamos de leer del capítulo 12, donde dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, tenemos que descubrir contra qué mujer él o contra qué iglesia él iba a hacer guerra. Y bueno, primero descubramos quién es ese dragón. El versículo 9 del mismo capítulo 12
porque decíamos que la Biblia se interpreta a sí mismo, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el dragón? Es el diablo. ¿Contra qué iglesia el diablo iba a hacer guerra? Contra la iglesia de Dios, no iba a ir contra su propia iglesia. Entonces, y la Biblia dice entonces claramente para nosotros, amigos, cuáles eran las características de esa iglesia verdadera contra la cual el diablo estaba haciendo guerra, para facilitarnos a nosotros la tarea, ¿no? Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. En primer lugar, se nos habla aquí de los mandamientos, ¿no? Los mandamientos de Dios están allí claramente en el libro de Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Ya hubo aquí, ¿verdad?, un episodio, ¿no?, donde quedó claro todos los mandamientos de Dios. Es más, en el episodio anterior, mi amigo el pastor Jorge, él habló claramente sobre el sábado. Entonces yo me pregunto, si una iglesia no guarda el sábado, ¿puede ser la iglesia de Dios? Y seguramente hay algún problema allí. Claramente no. Claramente no, porque la iglesia de Dios guarda los mandamientos. Y hay muchos versículos donde hablan la vigencia de los 10 mandamientos, donde se menciona que si uno no guarda un mandamiento, ¿verdad?, en realidad no está guardando ninguno. Que los 10 mandamientos son para siempre, porque fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, mostrando la idea de eternidad, ¿no?, que nadie los puede cambiar, que ni siquiera Jesús vino a cambiarlo, más aún vino Él a cumplirlos. Entonces, la iglesia de Dios tiene que guardar el sábado. Y si yo quiero encontrar a la iglesia de Dios, queridos amigos, pues tengo que ver cuál es la iglesia que guarda el sábado, cuál es la iglesia que guarda los 10 mandamientos. A mí me encanta allí en Mateo capítulo 5, donde dice que el que enseña a guardar los mandamientos y dice, grande será llamado en el reino de los cielos. Y el que no los enseña a obedecer, pequeño será llamado en el reino de los cielos. Entonces, si la iglesia de Dios enseña a guardar los 10 mandamientos y los practica, esa es la iglesia de Dios. Federico, cuando hablamos de guardar, ¿qué significa? ¿Sería respetar? Correcto, claro que sí, obedecer eso, ¿no?, que Dios está mandando, ¿no? Bien. Y bueno, ahí vamos al episodio anterior donde el pastor Jorge, ¿verdad?, dejó muy claro el asunto y con muchos detalles, ahí está más explayado. Ahora no tenemos el tiempo para ese detalle, ¿no? No es menor que una persona, y casi como tarea para la casa, a volver a leer Éxodo capítulo 20, como bien lo dijiste, Deuteronomio 5, donde están los mandamientos que no encontramos en toda la Biblia, que eso ya no tengan razón de ser, al contrario, ¿sí? La importancia que tienen será importantísima hasta el final, Así ¿no? es. Entonces, pero además de los mandamientos hay un detalle no menor, una característica no menor. Bueno, aquí dice eso, ¿no? Dice, y tienen, ¿no?, el testimonio de Jesucristo. Y claro, son como dos características, justamente. Claro, sí. Vemos los mandamientos de Dios, dice y, o sea que suma una más, y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra vez, el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Porque uno, leyendo esa frase y testimonio de Jesucristo, no tiene, ¿verdad?, Claro. más para interpretar, ¿no? Pero la Biblia no nos da lugar a nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que no es de interpretación privada, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia misma para encontrar en ella la respuesta. Bueno, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10 lo dice claramente. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Bueno, entonces la respuesta es, ¿cuál es la otra característica de la iglesia? El testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Es el espíritu de la profecía. O sea, el don de profecía que el Espíritu Santo habría de dar, ¿no?, allí a la iglesia de este último tiempo, la iglesia verdadera, es una característica justamente de la iglesia verdadera.
Nosotros tenemos que encontrar cuál es la iglesia entonces que guarda los mandamientos de Dios y tiene el don de profecía. Bueno, ese don de profecía, Raúl, se cumplió en el ministerio de Elena de White, que por supuesto, ¿verdad? En un momento se va a profundizar el tema, pero ella fue la mensajera de Dios para poder comunicar, ¿no? Las verdades bíblicas de una manera tal vez más clara, ¿no? O mejor dicho, más sencilla de entender, porque hacía falta, ¿verdad?, que en este tiempo se pudieran entonces presentar, ¿no?, cada verdad de la palabra de Dios de una manera más sencilla. ¿Este ministerio de Elena de White empequeñece en algo a Jesús? De ninguna manera, al contrario, ¿no? Todo su ministerio fue para exaltar a Jesús, ¿no? Cada uno de sus libros tenían a Jesús como centro, ¿no? Para que lo amemos más, para que lo veamos en toda su hermosura. O sea, no va en contra de la Biblia. De ninguna manera. Y además nos ayuda a un mejor concepto, conocimiento de Cristo mismo. Así que digamos que es realmente un espíritu del todo de profecía. Totalmente, la palabra de Dios es nuestra única base de fe, ¿no? No necesitamos más que la palabra de Dios, pero el espíritu profecía manifestado en el ministerio de Elena de White no ha hecho más que exaltar la palabra de Dios, a Cristo y sus verdades maravillosas para este tiempo. Muy bien, Federico, el tiempo se nos está acabando. Y algún mensaje muy cortito allí para nuestros amigos y amigas que, como para ir despidiéndonos, ¿no? Además de orar, Federico, por favor. Bueno, queridos amigos, es mi deseo que cada uno de nosotros podamos analizar estas características de la iglesia. Seguramente usted que nos está viendo, que nos está escuchando, está participando de alguna iglesia o quiere participar de alguna iglesia. Tal vez ahora está allí en su casa preguntándose, ¿será que la iglesia donde yo asisto es la iglesia de Dios? ¿Será que mi iglesia tiene estas características que la Biblia me presenta? Sea donde esté, haga una oración ahora y pídele a Dios que lo dirija a su iglesia, a la iglesia que guarda los mandamientos, todos los mandamientos, a la iglesia que tiene el don de profecía, una iglesia que se dirige como Dios desea, ¿no?, con la voz de todos los hermanos y no unidireccionalmente. Una iglesia que está basada solo en la palabra de Dios, donde Cristo es su fundador y su fundamento. Una iglesia que prevalecerá hasta el fin y que Dios viene a buscar muy pronto. ¿Puedes orar? Vamos a orar. Vamos. Amoroso Padre que estás en los cielos, sin duda hay muchas preguntas, Señor, en nuestros corazones. La gran pregunta ahora es, ¿cuál es la iglesia que tú fundaste? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Todas dicen ser la verdadera, pero tú has dejado características bien claras, Señor. Te suplicamos que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones, que nos guíe a la verdad, que nos muestre el camino y que nosotros podamos con plena conciencia y sinceridad buscar esa iglesia. Que podamos, Señor, encontrarla, ser parte de ella y prepararnos y preparar a otros para el reino de los cielos. Gracias porque vienes muy pronto a buscarnos. Pedimos, Señor, que nos guarde de todo mal, de todo peligro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos y amigas, gracias, Pastor Federico, por este estudio también. Te esperamos entonces en nuestro próximo estudio de Esperanzados. Gracias por acompañarnos en Esperanzados. Te esperamos en nuestro próximo programa.